Muy bien, hermanos. Hoy es el último jueves del año, día 30, y también es el último estudio que tendremos en el libro de Apocalipsis, porque con la ayuda del Señor vamos a estar en esta tarde meditando en la última porción, lo que sería el epílogo de este libro de Apocalipsis, que será el capítulo 22 y los versículos del 6 hasta el 21. Y quisiera en esta tarde hacer dos cosas. Me he planteado un poco un reto, siendo fin de año. Un reto es que me gustaría dar una visión general del libro muy rápidamente, sin entrar en detalle. Voy a intentar dar un recordatorio, una panorámica del libro. Y luego entraremos de lleno en esta parte final, en este epílogo, donde vamos a encontrar una serie de advertencias de parte del Señor, vamos a entrar a encontrar también una serie de confirmaciones y una invitación muy especial para todos nosotros y para el mundo, ¿no? Entonces voy a intentarlo, voy a ver si puedo. También perdonadme por mi voz, tengo la garganta un poquito regular. No sé si me escucháis bien, no creo que haga falta micro, ¿no? ¿Me escucháis bien? Vale, pues vamos a hacer un poco de repaso en nuestra mente para recordar de qué va este libro de Apocalipsis. No sé que muchos habéis estado, algunos quizá pues, habéis faltado a algún estudio, otro a lo mejor desde casa o lo que escuchen no habrán oído nada de este estudio, ¿no? Pero si recordáis, este libro era un libro que veíamos desde el principio, en esa introducción que tiene, esos tres primeros versículos, se nos presentaba a quién es el autor de estas visiones, quién es el autor de este mensaje y el propósito para el cual fue dado este mensaje. Y allí veíamos que este libro de Apocalipsis es un mensaje que viene de parte del Señor Jesucristo para nosotros, para su iglesia. Y esto es un mensaje que venía dado a Juan a través de visiones por medio de este ángel enviado por el Señor. Un mensaje que venía de parte de Jesucristo, pero venía también de parte de Dios el Padre. Y el mismo ángel nos daba testimonio de que este mensaje venía de ambos, tanto de Dios Padre como del Señor Jesucristo, ¿no? Y había una promesa que se nos daba allí que marca de alguna manera el propósito del libro, ¿no? Y decía que bienaventurado todo aquel que presta atención a las palabras de este libro y guarda las cosas que en ellas están escritas. Hay una palabra de bendición de parte del Señor a prestar nuestro oído atento al mensaje de este libro, porque es un mensaje que fue dado para traer consuelo a la iglesia del Señor. Recordad que en el primer siglo la iglesia estaba siendo perseguida, eran creyentes fieles, pero que se encontraban atacados por parte del gobierno de Roma, eran cristianos que estaban siendo perseguidos y en muchos casos masacrados. Y el Señor quiere consolar a su iglesia a través de estos mensajes. Él quiere mostrarle que Dios está al control, que Cristo le ha sido dada autoridad y Él está al control de todo lo que ocurre en estos últimos tiempos y que al final hay una victoria que está garantizada porque es el Cordero el que tiene la victoria sobre todos los enemigos. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva, hay un regalo, hay una promesa de ese final que Él nos ha prometido de estar con Él para siempre, en un reino donde Él va a erradicar el pecado, va a erradicar todo mal. Así que es un libro para traer consuelo a la iglesia del Señor. ¿Qué más? Pues recordad este libro y para ayudarnos a que pudiéramos tener en mente la estructura, porque eso nos ayuda a entender el mensaje. El libro, yo tal como lo veo y me resulta fácil recordarlo, es pensar en este prólogo, tres primeros versículos y un epílogo, que son las conclusiones, que es lo que veremos hoy, versículos finales del 6 al 21. Y entre medio, lo que vamos a encontrar son 7 revelaciones que da el Señor Jesucristo, hablándonos acerca de lo que dice esta introducción, hablarnos acerca de las cosas que están por venir en estos últimos tiempos. Es decir, es una descripción de los últimos tiempos, entendiendo los últimos tiempos como la primera venida de Cristo hasta su segunda venida y la consumación de los tiempos. Y aquí el Señor en cada una de esas revelaciones nos va a presentar esos últimos tiempos, pero desde una perspectiva distinta, ¿vale? Recordad, es cíclico, ¿no? Muchas veces la gente se confunde porque lo entiende de una manera lineal, pero el libro de Apocalipsis es muy cíclico, va repitiendo ideas. Y fijaos, la primera revelación en la que encontramos los capítulos 1 al 3, y es una visión donde se nos mostraba que en estos últimos tiempos el Señor está con su iglesia. Allí veíamos esa visión de Jesús y Él se nos decía que estaba allí en medio de esos 7 candeleros. Él estaba consolando a su iglesia, Él está exhortando a su iglesia, Él está haciendo también limpieza en su iglesia, aunque a veces eso duela. Él está cuidando porque ama a su iglesia, por eso la advierte, por eso la exhorta.
Y esta visión, por así decirlo, nos está mostrando los últimos tiempos desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Cristo como el pastor. Cristo está pastoreando, guardando y cuidando a su iglesia. Y allí veíamos esos 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, donde se les dan promesas a aquellos que perseveren en esta carrera de la fe, en medio del miedo, en medio de la persecución, en medio del combate a muerte, que es esta guerra espiritual en el que todo creyente está involucrado. Él da una promesa a su iglesia, Él da una promesa a todos los que nos aferramos a Cristo por la fe, porque esas promesas nos dan aliento y ánimo a cada uno de nosotros al mostrarnos ese premio, esa meta a la que hemos sido llamados. Yo recuerdo, Él prometía que al que venciere le iba a dar a comer del árbol de la vida, el cual estaba en el paraíso de Dios. Él promete vida eterna a sus hijos, a los que perseveren, a los que perseveren en la fe. Dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esos creyentes estaban sufriendo algunos daños de la primera muerte, ¿verdad? Algunos estaban siendo masacrados por causa de su fe. Pero hermano, no es importante la primera muerte, esa no es el mayor de nuestros problemas. Lo importante es que seamos librados de la segunda muerte. Está hablando del ser condenados a no disfrutar de la presencia de Dios, ser lanzado a ese lago de fuego. Otra promesa, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay una promesa de una nueva identidad en Cristo. Tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva posición estando en Cristo delante del Padre y somos aceptados como parte de su familia. También nos dice que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Fijaos qué posición de honor también se nos ha prometido. Vamos a correinar juntamente con Cristo. Esa posición de honor que el Padre le ha dado al Hijo, nosotros, por la fe en Cristo y estando unidos a Él, somos también llamados a recibir esa coheredad junto con el Hijo. Qué tremendo puesto de honor y privilegio se nos ha dado, ¿verdad? Él también nos animaba y trataba de eh, animarnos en esta carrera de la fe, diciéndonos que al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. De nuevo, una justicia que no nos pertenece, Él nos va a vestir con esa justicia, una justicia que nos va a hacer digno delante del Padre a tal punto que Él dice aquí que confesará nuestro nombre delante del Padre y de sus ángeles. O sea, qué tremendo puesto de honor y dignidad que vamos a recibir de parte de Jesucristo. Él sigue diciendo, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Fijaos, el privilegio de ser parte de ese pueblo donde Dios habita de manera plena. Ser columnas de ese templo es formar parte de esa comunidad de creyentes que son el pueblo de Dios, donde vemos que en esos cielos nuevos y esa tierra nueva vamos a poder disfrutar de su presencia, ¿no? La misma presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Tener una conversación con el Señor cara a cara. Y por último, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Madre mía, sentarnos en el trono de Cristo juntamente con Él, dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria, gloria que el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros en esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Así que fijaos, la primera revelación es de consuelo. Nos habla de que Cristo está en medio nuestro y Cristo tiene promesas para cada uno de nosotros. Segunda revelación que encontramos en Apocalipsis, capítulos 4 y 5. Ahora la cámara se mueve al cielo. Es una perspectiva celestial de estos últimos tiempos y allí lo que preside aquel lugar es un trono. Y alguien digno, alguien maravilloso que está sentado en ese trono es Dios Padre, el cual gobierna todas las cosas y ha decretado todo lo que ha de acontecer. Estos creyentes que están sufriendo en el primer siglo tienen que saber que lo que están sufriendo no está fuera del control del gobierno de Dios. Es parte de su plan para ellos. Así que el plan de Dios, la derrota de los enemigos, la derrota del mal, la erradicación del pecado, la restauración de todas las cosas, esos cielos nuevos y esa tierra nueva, todo eso forma parte del plan de Dios. Y veamos que ese plan de Dios se veía simbolizado a través de ese rollo que estaba en la mano de aquel que estaba sentado en el trono.
y había una pregunta en el aire: ¿quién puede cumplir todo esto? ¿Quién es digno de llevar a cabo todos estos propósitos de una manera real en este mundo? Y Juan lloraba porque no se veía nadie digno, pero de repente aparece alguien que es el Cordero, es Cristo. Él sí que es digno de llevar a cabo. A él Dios le ha dado toda autoridad para llevar a cabo los propósitos, para de alguna manera llevar toda esta historia de la humanidad hacia el clima de la consumación, ese juicio y una restauración de todas las cosas. Así que gloria al Señor. Tenemos seguridad de que eso se va a cumplir. Esto traía consuelo a la iglesia del Señor y espero que traiga consuelo también a cada uno de nosotros en medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Tercera revelación, capítulos del 6 al 8, los 7 sellos. Esta visión de nuevo es una perspectiva terrenal de los últimos tiempos. Estos caballos, estos 4 jinetes que veíamos, simbolizaban a Cristo dirigiendo la historia de la humanidad hacia su clímax y su consumación. Una historia donde podemos observar el progreso del Evangelio, la victoria de Cristo en la cruz. Gracias a la victoria de Cristo en la cruz podemos ver ese progreso y esa expansión del Evangelio a todas las naciones, pero en medio de eso también vamos a encontrar guerras, luchas de poder entre los hombres, desigualdad económica, injusticia social y la presencia de la realidad de la muerte en este mundo. Ambas cosas conviven en el desarrollo de la historia de la humanidad. Sí, el mundo está lleno de pecado, pero hermanos, Jesucristo está gobernando en medio de un mundo donde hay pecado. En un mundo que es increíblemente complejo, en un mundo en el que a veces no entendemos por qué ocurre lo que ocurre, pero Él quiere tranquilizarnos. Él está al control, Él está usando todas estas cosas para llevar a cabo su propósito de llevar la historia de la humanidad hacia ese clímax y esa consumación final. De hecho, a veces los creyentes no entendemos muy bien algunas cosas y de hecho el 5.º sello veíamos a los mártires clamando por justicia al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor que les dice: tened paciencia, aún no es el tiempo, aún tengo a muchos a los que he de llamar, a muchos a los que quiero rescatar de esta humanidad perdida, así que tened paciencia. Al final, con el 6.º sello veíamos la realidad de ese juicio venidero al final de los tiempos, un juicio que será terrible para los impíos que trataban de esconderse, que las montañas cayeran sobre ellos. Y la pregunta es: ¿quién podrá ser salvo en medio de ese juicio? Y ahí Juan veía una multitud, 144.000, la iglesia militante, los sellados de Dios, los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en toda su plenitud. Es la iglesia de Dios, las que ayer presentada, los cuales habían sido sellados y los cuales no iban a sufrir ese juicio y esa destrucción por parte de Dios. Esa misma multitud la veíamos en la siguiente visión, vestidos con la justicia de Cristo, una multitud vestida con ropas blancas que allí que estaban haciendo, adorando al Señor, disfrutando de su presencia. Era un cuadro acerca de la realidad futura que le espera a todo creyente: disfrutar de la presencia de Dios, en adoración a Él, disfrutando de su ser. Cuarta revelación, capítulos del 8 al 11, las 7 trompetas. Esta visión de nuevo es una perspectiva también terrenal de los últimos tiempos, pero ahora desde un punto de vista de las advertencias de Dios a este mundo. Todos los eventos que ocurren a lo largo de la historia de estos últimos tiempos están siendo usados por el Señor como advertencias acerca del juicio venidero que vendrá. Y es en realidad un llamado a cada persona a que pueda meditar, a que pueda, viendo estos símbolos, estas trompetas de advertencias, que puedan no aferrarse a las cosas de este mundo, sino descansar en las promesas del Señor, arrepentirse de sus pecados, reconocer la maldad que hay en nosotros y acercarnos al único que tiene el remedio verdadero, a Jesucristo. Todos estos símbolos que encontramos en esta revelación nos recordaban, de hecho, de alguna manera a las plagas de Egipto, en el símbolo, la simbología que usaba a Juan. Eventos en la historia que sirvieron como advertencia ya a una nación, a Egipto y a Faraón, ¿verdad? Catástrofes naturales, crisis políticas, crisis económicas, accidentes, conflictos entre naciones, crisis sanitarias, pandemias. Todo esto, hermanos, está siendo dirigido y gobernado por Jesucristo para mostrar la realidad a un mundo caído al cual se acerca un juicio de parte de Dios. Y la pregunta es: ¿dónde buscas tu seguridad? Este mundo tiene fecha de caducidad.
¿Pones tu esperanza en las cosas de este mundo que sabes que van a perecer? Cuando sabes que hay un juicio que se avecina y que es terrible, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de buscar al Señor, porque solo en Él hay salvación. Y en medio de esas trompetas de advertencias que vienen del cielo, Juan nos revelaba que la iglesia, en medio de esa situación, estaba siendo llamada a interpretar todos esos eventos a la luz del Evangelio y llamar a los hombres al arrepentimiento, a la luz de todas esas trompetas y esas advertencias de parte del Señor. 2 testigos eran enviados. Estos 2 testigos están simbolizando a la iglesia del Señor. Una iglesia que es enviada por parte del Señor en medio de lobos, en medio de este mundo, y que en un sentido esta iglesia del Señor serán inmortales hasta que hayan cumplido su misión, porque Dios mismo nos decía que Juan, que a través de esta visión eran protegidos por parte del Señor. Aunque una vez concluida su misión y estando cerca al final de estos últimos tiempos, veíamos que se le daría autoridad a la bestia para hacer guerra contra la iglesia del Señor y vencerla. Vencerla, pero en un sentido, en un breve periodo de tiempo, vencerla en apariencia, porque ese no sería en realidad el fin, sería más bien el principio del juicio, la segunda venida de Cristo inminente a este mundo para traer justicia, para restaurar a su iglesia y para dar paso a esos cielos nuevos y a esa tierra nueva. Revelación 5, capítulos 12 al 15. En esta revelación veíamos que el tiempo se volvía a reiniciar. El Señor quiere que entendamos la raíz del conflicto, la raíz de esta guerra espiritual en la que estamos involucrados como iglesia. Esta guerra espiritual solamente puede ser explicada entendiendo que se trata de un conflicto muy antiguo, un conflicto entre la serpiente antigua, que es Satanás, y ese niño que vemos nacer de la mujer, que es Cristo. Una serpiente que, habiendo recibido el golpe mortal por parte de Cristo en la cruz del Calvario, ahora ella aprovecha el poco tiempo que le queda para hacer guerra contra la iglesia del Señor. Y allí veíamos la estrategia de Satanás. Él no actúa solo, sino que tiene a sus aliados en este mundo. Veíamos a esa bestia que subía del mar, que representa a los gobiernos impíos, que no quieren tener en cuenta a Dios, que están sedientos de poder y que son usados por Satanás como su brazo ejecutor para amedrentar a la iglesia, para asustar a los creyentes, para eliminarlos si es necesario. Luego veíamos el segundo aliado, esa bestia que subía de la tierra, las falsas religiones, un evangelio adulterado, las falsas filosofías de este mundo que tratan de confundir y de engañar a los hombres para apartarlos de la verdad del evangelio. Una bestia que trata de sembrar una manera de pensar y de vivir contraria completamente a Dios. Su marca, 666. El 6, número de hombres elevado al máximo exponente. De alguna manera es la falsa religión, la falsa filosofía que trata de implantar esta idea de exaltar al hombre por encima de todo, endiosar al hombre sobre todas las cosas, quitar a Dios del trono y que el hombre se ponga en ese trono. Pero hermano, al final de los tiempos se nos revelaba la realidad del juicio de Dios. Ese cuadro de siembra y de vendimia que veíamos en el capítulo 15 nos recordaba que hay un día de rendir cuentas. Hay un día donde el verdadero rey, el rey de reyes, vendrá a este mundo a traer juicio. Y en aquel día solamente serán salvos 144.000. No es un número exacto, ¿verdad? Son los creyentes, los que han sido sellados, los que han sido lavados en la sangre de Cristo, aquellos que tienen su justicia, la de Cristo. Aquellos serán preservados de aquel día de juicio, pero los que tienen la marca de la bestia, ellos tendrán que rendir cuenta. Y ahí vemos que Cristo y sus ángeles segarán la tierra y aquellos que sean recogidos pues serán pisoteados en ese lagar que se nos presentaba en el cuadro. Y terminaba nuestra escena a una multitud delante de Dios dispuesta en adoración a su Señor, disfrutando y gozando de Él para siempre. Sexta revelación, capítulos 16 al 20, las 7 copas. De nuevo una descripción de los últimos tiempos, pero ahora desde un punto de vista de los juicios de Dios. Ya no son advertencias, sino que son juicios de parte de Dios. Todos los eventos que contemplamos en estos últimos tiempos también, en parte, son el plan de Dios ejecutando
por parte suya el juicio, un juicio a este mundo, un mundo impío que no quiere tenerle a él en cuenta. Son advertencias acerca del juicio venidero y también en ocasiones son señales de parte de ese juicio de Dios a un mundo impenitente aquí y ahora. O sea, muchos de los eventos que vimos en estos sellos, en estas trompetas, estas copas nos revela que también en ocasiones estas señales son parte del juicio, un juicio parcial de Dios. De la misma manera que todo este simbolismo nos recordaba de nuevo a las plagas de Egipto, unas plagas que terminaron por endurecer el corazón de Faraón. Y finalmente lo que ocurrió con Faraón es que pereció en las aguas del Mar Rojo. El mundo ahora lo vemos simbolizado mediante esa gran ramera, Babilonia, que es descrita con toda su vanidad y todo su desenfreno. Este mundo que tiene sus días contados, y veíamos el juicio sobre ella que ya es dado por cierto de parte del Señor. Es cuestión de tiempo. Asimismo veíamos también a la bestia, ese último aliado de Satanás, liderados por el anticristo y que hacen guerra sin piedad contra la iglesia, que será finalmente juzgado y condenado esa bestia. Satanás, la muerte, el Hades, todos los enemigos serán lanzados al lago de fuego, lo que dará paso a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Y la última revelación, capítulos 21 al 22, esos cielos nuevos y esa tierra nueva. La cámara ahora se iba al final de estos últimos tiempos y el Señor quiere traernos consuelo, ¿no? En medio de tanto conflicto, tanta guerra, Él quiere que veamos el final, lo que nos espera a los creyentes. Y allí veíamos que todos los enemigos habían sido destruidos, el mal había sido ya erradicado y ahora lo que restaba únicamente era la restauración completa de todas las cosas. El Señor nos mostraba un mundo renovado, un mundo, por así decirlo, puesto a punto por parte del Señor, sin pecado, sin maldad, sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de, eh, ¿cómo decirlo? De nadie que se oponga o que esté fuera de la voluntad de Dios. La iglesia del Señor está en aquel lugar y la vemos glorificada. La vemos presentada de una manera preciosa, presentada a su esposo, que es Cristo, el Cordero. Y ese encuentro es el clímax de la historia de la humanidad. Es la celebración de la boda de las bodas. Será la boda por antonomasia. Esa boda que estamos anhelando todos los creyentes que llegue. Disfrutar de nuestro Señor en ese nuevo mundo donde la gloria de Dios lo llena todo por completo, donde no hay pecado, no hay dolor, no tendremos que ir al médico, no habrá enfermedades, no habrá queja, no habrá muerte, donde la luz de Dios la vemos brillar en cada rincón de ese mundo y una luz que no va a poder ser oscurecida por nada, donde vamos a tener un encuentro cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué os parece? Preciosa realidad, precioso mensaje, este libro de Apocalipsis, ¿no? Y qué consuelo debió ser para todos los creyentes del primer siglo recibir este mensaje. Y qué consuelo espero que haya sido para vosotros el que hayáis podido escuchar este mensaje, no de parte mía, sino de parte de aquel que nos lo ha dado, de la parte del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Así que, hermano, hay luz al final del túnel. La victoria de Cristo está garantizada y hay un final feliz porque Dios lo ha prometido. Ahora, pues si a alguien le entrase las dudas después de escuchar todo esto, ahora en el epílogo de este libro, que es lo siguiente que vamos a ver, vamos a encontrar palabras, de nuevo vamos a encontrar palabras de confirmación y de consuelo de parte del Señor a cada uno de nosotros. También vamos a encontrar algunas advertencias de parte del Señor y finalmente vamos a ver una invitación muy especial también de parte del Señor. Voy a beber un poco de agua después del resumen. Muy bien, pues fijaos, vamos a ir al versículo 6, vamos a comenzar a ver este epílogo. Y fijaos, comienza el versículo 6 y nos dice, y me dijo, está hablando el ángel, ese séptimo ángel que está presentando estas visiones a Juan. Ahora en este epílogo, este ángel se dirige a Juan y le dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Este ángel el que había estado hablando con Juan, el que había estado acompañándole y presentándole todas estas visiones, el mismo que le había guiado por todo el libro que hemos repasado. Y este ángel de alguna manera quiere asentar todas estas verdades, todas estas revelaciones en el corazón de Juan. Él quiere confirmar todas estas palabras y también quiere confirmar en nuestro corazón
todas estas palabras. Porque las visiones que Juan ha tenido no son un delirio nocturno de Juan, una noche de fiebre que de repente su cabeza se le haya ido y haya empezado a ver estas cosas. No se trata de ese delirio nocturno. El ángel confirma a Juan y le dice, mira, estas palabras que has visto, estas cosas que has escrito, son palabras fieles y verdaderas. ¿Sabes por qué? Porque son palabras que provienen de Dios Padre, el cual es fiel y verdadero. Lo veíamos al principio de este libro. Este mensaje viene de parte del Señor Jesucristo, pero es un mensaje que viene de parte de Dios Padre, el cual no puede mentir, porque Él es fiel y verdadero por definición. Él no puede fallar. Estas visiones que Juan ha recibido son palabra de Dios. Y hermano, puedes confiar en estas promesas, puedes confiar en el contenido de este libro, puedes descansar tu vida sobre estas palabras que tú has escuchado, puedes confiar en ellas. Fijaos cómo sigue diciendo, dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aunque es verdad que estas visiones habían sido recibidas en visión por medio de este ángel, las palabras no provenían ni siquiera del propio ángel que viene a Juan. Las palabras provienen directamente de un mensaje que Dios le da a este ángel. Es un mensaje a su iglesia de parte de él. Y es curioso porque aquí nos confirma que es el mismo Dios que inspiró a los profetas a hablar a su pueblo, el mismo que inspiró a Isaías, el mismo que inspiró a Daniel, el mismo que inspiró a Ezequiel, del cual tenemos el testimonio de que sus palabras y sus profecías fueron cumplidas a lo largo de la historia. Ese mismo Dios es el que ha dado palabra a este ángel que ahora ha dado esa palabra también a Juan y confirma que esto es así. Tenemos el testimonio de lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia que confirma la realidad, que es fiel y verdadero y que su palabra no puede fallar. Por lo tanto, puedes confiar en la veracidad de este testimonio, puedes confiar en el mensaje de este libro de Apocalipsis. Y finalmente tenemos el testimonio del propio Juan. Dice el versículo 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan nos confirma que lo que él ha escrito no es un cuento que a él se le ocurrió un día, estando allí aburrido en la isla de Patmos. No es ni siquiera la interpretación de algo que él haya visto, sino que nos confirma que estas revelaciones fueron algo real que él recibió de parte del Señor. Las voces que él escuchó fueron voces reales. Sí, era una visión de parte del Señor, pero aquello fue algo real que él percibió, algo que él pudo ver con sus ojos físicos. Y él se dedicó simplemente a registrar por escrito y con fidelidad lo que le fue dado en cada una de estas visiones. Y de hecho la prueba de que lo que recibió fue algo sobrenatural, una visión real, es que fijaos que él mismo, habiendo oído esta palabra, habiendo oído el testimonio de este ángel, lo recibe como si fuese de Dios mismo, al punto de que casi está tentado a postrarse y adorar al mismo ángel. Era palabra que venía de parte de Dios. Ahora es verdad que el ángel tiene que corregirle y mostrarle que él no es Dios. Este ángel enviado era simplemente un enviado de parte de Dios. Se identifica casi como un consiervo del mismo Juan. Solamente Dios es el único al que debemos adorar. Así que, hermano, en primer lugar, Dios quiere a través de estos primeros versículos confirmar en nosotros las palabras de este libro. Todas las revelaciones que nos han sido dadas en este libro a través de Juan son confiables. Puedes tener la seguridad de que Dios va a cumplir todas y cada una de estas cosas. Puedes descansar, puedes consolarte en estas verdades, puedes volver a leerlas cuando vuelvas a casa o el tiempo que necesites. Medita en ellas, consuélate en ellas, busca aliento en las palabras de este libro porque son fiables, vienen de parte de Dios. Lo dice Él, es su palabra, Él no puede mentir. En segundo lugar, este epílogo no solamente quiere traer a nosotros confirmación y consuelo, sino que también quiere traer consuelo y confirmación mediante una promesa que encontramos aquí. Y es la promesa de la segunda venida de Cristo.
El Señor viene. Esa promesa la tenemos aquí. De hecho, muchos creyentes del primer siglo y a lo largo de toda la historia que han tenido que pasar por dificultades, por persecución, por tensiones, por luchas, por rechazo y que a veces han estado tentados a lo mejor a abandonar. Y la pregunta que muchos quizás se hacían es, bueno, tenemos la promesa de la venida del Señor, pero ¿hasta cuándo, Señor? Como estos que gritaban, ¿hasta cuándo, Señor? Tenemos que esperar. ¿Cuándo vas a poner fin a todo el desorden y el caos de este mundo? ¿Cuándo vendrás por fin, por segunda vez? Y de hecho es interesante porque en este epílogo, fijaos que el Señor se dedica a repetir esta idea en muchas ocasiones y a confirmar que su segunda venida está cerca. Fijaos el versículo 6. Él quiere mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, lo que dice aquí en el versículo 6, ¿verdad? El versículo 7, que dice allí, he aquí vengo pronto, es la palabra del Señor diciendo, he aquí vengo pronto. Versículo 10, dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. De nuevo vuelvo a repetir esta idea, el tiempo está cerca. Versículo 12, de nuevo, el Señor hablando, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Os dais cuenta cómo el Señor quiere que nos enteremos? En este epílogo Él quiere confirmar y nos dice una y otra vez esta idea, vengo pronto. No os preocupéis, vengo pronto, el tiempo está cerca, lo repite hasta 3 veces, vengo pronto. Ahora bien, estas palabras fueron escritas por Juan en torno al año 90 y actualmente estamos en el año 2021. Han pasado 1930 y pico años, un poco menos de 2000 años. ¿Qué está pasando con esta promesa? ¿Acaso Jesús nos ha mentido? ¿Acaso todo esto es una ilusión, es un cuento de hadas? ¿Esto era una historia que Juan se inventó? ¿Estaba siendo Jesús sarcástico diciéndolo de venir pronto? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Hermano, hay mucha gente que se burla del Evangelio y se burlan de los creyentes a los que esperamos esta promesa de la venida del Señor. Y de hecho muchos usan incluso este pasaje para decir, ¿ves? El Señor dice que viene pronto, pero ¿dónde está? Yo no lo veo. Muchos se burlan, ¿no? Y dicen, tenéis una vana esperanza, una vana ilusión, ¿qué estáis esperando? ¿No veis que el mundo sigue avanzando? Han pasado 2000 años y Jesús decía que venía pronto. Vuestra fe es vana. Pero sabéis una cosa, esta reacción no es algo de los tiempos presentes. Ya en los tiempos de Pedro, cuando él escribe su segunda carta, había mucha gente que les decían exactamente lo mismo. Y de hecho, el mismo Pedro tiene que alentar a los creyentes allí que estaban sufriendo estas acusaciones y estas burlas del mundo. Y allí les estaban acusando de ser personas que estaban esperando pues algo vano, algo falso. Y fijaos lo que Pedro les dice a ellos. Voy a contestar a la pregunta con la propia respuesta que Pedro le da. Porque fijaos, allí dice en la segunda de Pedro, capítulo 3, 1 al 8. Dice, queridos amigos, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Que tiene un lenguaje un poquito más actual. Dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Hay un tipo de pensamiento que es insano para los creyentes cuando dudamos de la palabra de Dios, cuando empezamos a ponernos nerviosos viendo que el Señor no pone las cosas en su sitio ya. Y empezamos quizá a ponernos nerviosos. ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué no actúas? Fijaos lo que Pedro sigue diciendo. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en estos últimos días los profetas ya han hablado de lo que acontecerá en estos últimos días, en los tiempos de la iglesia, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Esos últimos días de los que habla Pedro son los mismos últimos días en los que nosotros estamos viviendo. ¿Y saben lo que pasaba en aquel? Señor, Pedro aquí dice, quiero recordaros que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Y fijaos lo que dice esta gente, estos burladores. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde los tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Esa es la burla de los que no creen en el Señor. ¿Qué pasa con vuestro Señor? ¿Qué pasa con esa promesa? ¿Que Jesús no viene?
dice Pedro, sigue diciendo, deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando serán destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Aquí tenemos una de las claves, creo que para entender los tiempos, según Dios. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Tremenda la respuesta de Pedro a estos burladores, a estos que dicen, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está ese que prometió venir por segunda vez? Así que creo que está claro. Por un lado, la percepción de lo que es breve para Dios muchas veces no está alineada con lo que nosotros entendemos por breve. Tened en cuenta que nosotros medimos el tiempo en relación a nuestro tiempo de vida, 80, 90 años, pero Dios es eterno. Él tiene otra medida del tiempo, Él tiene un concepto muy distinto del nuestro. Y Él no retarda su promesa, sino que, como dice Pedro, está siendo paciente para que muchos procedan al arrepentimiento. Esto por un lado, pero por otro lado, hay algo que tenemos que observar en este texto, algo interesante, y es que fijaos, cuando Jesús dice, he aquí vengo pronto, el tiempo verbal que Él está usando es un presente continuo. Él no está diciendo aquí, he aquí vendré pronto, no habla a futuro. Él aquí está hablando en un presente continuo, es decir, lo que él está diciendo es estoy viniendo pronto. Y yo creo que usa deliberadamente este tiempo verbal. Él está diciendo deliberadamente, hermanos, ya estoy en camino. No vendrá a futuro. En estos últimos tiempos el Señor está viniendo. Es decir, todos los eventos descritos en este libro, los sellos, las trompetas, las copas, son signos de que Él está viniendo. Él está llevando a cabo, y por así decirlo, esos caballos que van cabalgando y llevando la historia hasta ese clímax donde Él aparecerá. Pero Él ya está en proceso de venir. Él está viniendo. Por eso Él dice, he aquí vengo pronto. Porque los acontecimientos que aquí se nos revelan en Apocalipsis, los sellos, las trompetas, las copas, son esos eventos que se están produciendo a lo largo de todos estos últimos tiempos, en la era de la Iglesia. Y todos estos eventos están marcando el proceso y el avance de la venida de Cristo, la preparación de su aparición que será repentina en el día del Señor, sin duda. La segunda venida, hermanos, de Cristo será el mayor evento del que será testigo el mundo. Y esto requiere una tremenda preparación, no es sencillo, vivimos en un mundo complejo, el Señor quiere tener misericordia de muchos. Dios está dirigiendo todos los eventos de la historia para preparar la aparición del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a la vez está siendo paciente para dar los tiempos a los hombres, para que se arrepientan y para que vengan a Él. Pero tened algo por seguro, Él viene, Él va a venir. He aquí, vengo pronto, Él está viniendo ya. Y un día aparecerá y le veremos. Por eso Juan es advertido por el ángel y fijaos lo que le dice. El ángel le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Es decir, el inicio de los acontecimientos de esa venida de Cristo descritos por Juan en este libro no tienen que ver con el final de estos últimos tiempos, tienen que ver con todos los últimos tiempos, desde el inicio hasta el final de los últimos tiempos. Algunos interpretan Apocalipsis como simplemente eventos que ocurrirán al final de los últimos tiempos, justo antes de la segunda venida de Cristo. Pero fijaos, el Señor le está diciendo a Juan en el año 90, no selles las palabras de las profecías de este libro. ¿Sabéis por qué no tenía que sellar las palabras de la profecía? Porque el tiempo estaba cerca.
¿Qué tiempo? El tiempo del cumplimiento de todo lo que este libro de Apocalipsis nos está revelando. Los sellos, las trompetas, las copas. Nos sigue diciendo, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Yo cuando leí estas palabras digo, ¿qué está diciendo aquí Juan? No entiendo este versículo, ¿no? ¿Qué significan estas palabras misteriosas del versículo 11, del que es injusto sea injusto todavía? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que está diciendo el ángel? Pues fijaos, no quiero tampoco entrar en mucha profundidad, tendríamos que irnos al libro de Daniel, pero sí quiero que veamos este versículo a la luz de Daniel 12, porque tiene mucho que ver. De hecho, creo que Martín me había dicho que posiblemente iba a predicar sobre capítulo 7 al 12 de Daniel, porque mucho del contenido de Apocalipsis ya es revelado en los tiempos de Daniel. Si os vais al Daniel 12, podéis buscar en vuestras Biblias, este es el último libro de la profecía de Daniel, y allí Daniel ha recibido de parte del Señor mucha revelación de lo que acontecerá en los últimos tiempos, en todo lo que hemos visto en Apocalipsis. Daniel capítulo 12 es el último capítulo del profeta Daniel. Y allí en el versículo 4, al final del libro, fijaos lo que le dice, qué interesante. Y recordad lo que el ángel ha dicho a Juan, que no selle las palabras del libro, porque el tiempo está cerca. Y ahora aquí, en el capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 4, ahora el ángel le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Qué curioso, ¿no? Justo lo contrario de lo que el ángel le había dicho a Juan, ¿verdad? Claro, lo revelado en el libro de Daniel no sería cumplido hasta el inicio de estos últimos tiempos, mientras que lo que Juan le ha sido revelado es algo que está pronto a cumplirse, porque ya en los propios tiempos de Juan era el inicio de estos últimos tiempos. Lo que Juan está viendo es algo que ya estaba empezando a cumplirse. Y nos sigue diciendo aquí en Daniel, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y un poco más adelante, versículo, creo que es el 8, Daniel dice, y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Claro, Daniel, habiendo recibido toda esa revelación, dice, Señor, ¿y cuándo se va a cumplir? ¿Se va a empezar a cumplir todo esto que me está revelando aquí? Fijaos que es muy interesante el versículo 9, en este capítulo 12 de Daniel, a lo que encontramos en Apocalipsis 22, 10 y 11. Fijaos, allí en esos versículos Daniel dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Qué interesante. A Daniel les he dicho que estas palabras tenían que ser selladas hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo donde se iniciase estos últimos tiempos. Y a Juan que no selle las palabras porque el tiempo está cerca, porque los tiempos de Juan se empiezan ya a cumplir todo lo revelado en Apocalipsis y todo lo revelado también en el libro de Daniel. A Daniel se le dice que en aquellos tiempos habrá dos tipos de personas, los que serán limpios, purificados, los que entenderán las palabras de esta profecía y aceptarán las palabras de esta profecía, y por otro lado estarán los impíos que vivirán impíamente, cuyos oídos van a estar cerrados a esta palabra, cuyas vidas no van a obedecer a las advertencias de Dios dadas en estas profecías. Es interesante que habla en futuro, ¿verdad? De estos dos grupos de personas aquí en Daniel. Sin embargo, en Apocalipsis 22 nos está hablando en presente y de forma imperativa. ¿Por qué? Porque es la revelación del cumplimiento de esta realidad que ya Daniel profetizaba. La realidad de que en estos últimos tiempos la impiedad de los impíos se va a manifestar. La impiedad y un corazón de estos impíos que van a estar cerrados a la palabra de Dios y que como juicio por esa impiedad van a permanecer en ese estado. Mientras que habrá otros que sí que recibirán esta palabra en medio de un mundo que se opone a la verdad de Dios, en un mundo que amenaza a estos creyentes, ellos van a permanecer fieles a las palabras de Dios y perseverando. De hecho, en un sentido, creo que es muy similar
a lo que nos decía Jesús en cuanto a por qué él usaba las parábolas cuando enseñaba. Al inicio de su ministerio, el Señor siempre predicaba y enseñaba de una manera abierta a toda la gente, pero llegó un punto en el que por la dureza del corazón de las personas, como juicio a ellos, él comenzó a hablar en parábolas. Él ya no hablaba de una manera directa. Y de hecho un día los discípulos le preguntaron a Jesús por una de las parábolas que él había estado enseñando y Jesús le contestó diciendo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En realidad esto era el cumplimiento de lo que ya el profeta Isaías había dicho. Lo mismo que aconteció con el pueblo de Israel, que habían recibido la palabra, habían recibido advertencia una y otra vez de parte del Señor, y ahí el Señor, viendo la dureza del corazón de ellos, no queda más que palabras de juicio. Y allí en Isaías 6, 9 al 10, yo creo que casi de una manera sarcástica, ¿no? Está diciéndole el Señor a Isaías: anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya él para él sanidad. Tremendo juicio de parte de Dios a todo aquel que quiere permanecer en esa dureza de corazón, en impiedad. Así que, fijaos, creo que estas palabras, este versículo que encontramos aquí en Apocalipsis, son más bien esa descripción del efecto que estas palabras de la profecía tendrán en las personas en estos últimos tiempos. Cuando se vea el cumplimiento de los sellos, de las trompetas, de las copas, ¿cómo reaccionarás ante esta realidad? ¿Cuál será tu interpretación de todos estos eventos? Aquí se nos dice que algunos aceptarán este mensaje, algunos vendrán en arrepentimiento al Señor, algunos vendrán por fe para ser limpiados por el Señor, para ser justificados por el Señor. Como aquí dice en el versículo 11, el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. El efecto salvador de las palabras de esta profecía sobre muchas personas. Sin embargo, para otros, esta palabra será más bien palabras de juicio. Otros se burlarán, otros van a seguir viviendo impíamente. Y para estos últimos, para los que rechazan el mensaje de esta profecía, de este libro de Apocalipsis, lo único que está reservado para ellos es el juicio de parte de Dios, esa impiedad, esa dureza de corazón en la cual van a permanecer. Así que, hermano, amigo, si oyes las palabras de este libro, yo te imploro que no endurezcas tu corazón, que abras tu corazón a esta palabra. Es por eso que a continuación, en este epílogo, se nos presenta también una serie de advertencias por parte del Señor. Fijaos, dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ante la realidad de la segunda venida de Jesús y de ese juicio que se acerca, solo hay dos caminos posibles. O bien escuchas estas palabras y las guardas, y cuando digo guardar, la idea es sujetarte a esta verdad, abrazarte a ella, obedecer esta verdad y vivir por ella. Los que hacen estos son aquellos que, habiendo reconocido su pecado, se han abrazado a Jesús como su Salvador y su Señor. Han reconocido su necesidad de venir a Él para que sus pecados sean perdonados y para que puedan recibir esa justicia perfecta. De manera que en el día del juicio toda la ira de Dios no recaiga sobre ellos, porque ya recayó sobre su Salvador. Los beneficios de tales son preciosos. No solamente le van a ser perdonados los pecados, sino que además son invitados a formar parte de esa ciudad, de esa nueva Jerusalén, esa Jerusalén celestial, y a participar de ese árbol de la vida, que es la vida eterna impartida por el mismo Jesús. Dios hecho hombre, Dios habitando en medio de su pueblo, Dios dando vida eterna a sus hijos para siempre.
Por el contrario, hay una advertencia final para todos los que rechazan las palabras de este libro, para todos aquellos que prefieren vivir en sus pecados, aquellos que orgullosamente no están dispuestos a reconocer que son pecadores, que han ofendido al Dios soberano, que no le tienen en cuenta, aquellos cuyo estilo de vida habla de su condición. Aquí se nos dice perros. De hecho, en el Antiguo Testamento la palabra perro se usaba para aquellos que eran violadores del pacto. Y también se puede hacer referencia a estos falsos maestros que predicaban por interés o por dinero, o los apóstatas, aquellos que habiendo abrazado la fe se apartan y no quieren saber nada. También hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, los que practican el ocultismo, estos cultos idolátricos, donde también había incluido actos sexuales, inmorales. Todo aquel que no ama la verdad, sino que ama vivir en la mentira y además se complace y la practica. Y la advertencia de parte del Señor a todas estas personas es que ellos no van a tener parte en esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Lo único que entrará en esa ciudad van a ser personas que hayan sido santificados por parte de Cristo. Todos aquellos que tengan un carácter santo como del Dios que habita plenamente en esa ciudad. En aquella ciudad no puede haber lugar para la maldad ni para el pecado. Y hermano, o te acercas a Cristo para ser limpiado y santificado, o no vas a tener parte en esa ciudad, no vas a tener parte en el cielo. En el versículo 18 encontramos una segunda advertencia. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es muy interesante y no vamos a ir ahora, pero estas palabras nos recuerdan muchísimo a otras palabras que Dios dirigió al pueblo de Israel allí en Deuteronomio. Cuando Dios hace un pacto con su pueblo, fijaos allí, os leo algunos versículos, Deuteronomio 4, dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Capítulo 12, 32 de Deuteronomio dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. De nuevo la misma idea, no añadir nada a la palabra de Dios, no quitar nada a la palabra de Dios. Y en 29, 18 al 20, de nuevo Dios advirtiendo a Israel del peligro de volverse a vivir como las demás naciones, a su estilo de vida idolátrico y a rechazar el pacto, trayendo sobre ellos las maldiciones del mismo pacto. Dice allí, fijaos, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, la maldición del pacto, de la desobediencia al pacto, dice, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Son unas palabras de advertencia muy serias de parte del Señor a estas personas que de alguna manera, habiendo recibido la palabra, quitan parte de ella y tienen la osadía de decir, todo está bien con el Señor, paz, paz. El Señor no va a traer maldición a mi vida. Así que a la luz de Deuteronomio, creo que esta advertencia de Apocalipsis 22, 18 al 19, no tiene tanto que ver con una maldición que caerá sobre tu vida si editas la palabra y haces una versión donde añadas o quites. No es por ese hecho en sí, sino que creo que es más bien una advertencia, principalmente a la Iglesia, contra aquellos que tengan la tentación de tergiversar la enseñanza de este libro de Apocalipsis. Y dicha tergiversación puede ir en dos direcciones, o bien añadiendo enseñanza no de Dios, sino de hombres a esta palabra, o bien eliminando partes de esta profecía para adaptarla o para ocultar advertencias de parte del Señor. De hecho, es muy interesante que Juan, este paralelo o este juego de palabras que usa, ¿no? Aquel que añada palabras
dice, le van a ser añadidas las plagas, ¿no? La idea es que recibir en sí mismo la retribución de las plagas descritas en este libro como parte del juicio de Dios. O por otro lado, quitar palabras, ¿no? Si quitas palabras, le será quitado el nombre del libro de la vida. No es que la salvación, hermanos, se pierda, sino es más bien una descripción mediante este símbolo del libro de la vida en la que encontramos la realidad de aquellos que hacen esto son personas que realmente nunca fueron creyentes, que aparentaron ser creyentes, pero que realmente su nombre no estaba en este libro de la vida. Nunca fueron creyentes. Pero sea cual fuere la dirección, si agregar o quitar, a la luz de Deuteronomio, creo que principalmente este añadir o quitar tiene que ver con enseñar o aceptar la falsa enseñanza de que es compatible la idolatría o una vida inmoral con una vida de adoración genuina al Señor. Son incompatibles ambas cosas. O perteneces al Señor y hay una búsqueda en la santidad, en la búsqueda de su voluntad, en agradarle a Él, o no eres de Él y te entregas a vivir según la filosofía de este mundo o a los deseos de tu propio corazón. Como le dice aquí en Deuteronomio, al oír estas palabras de esta maldición, que Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. A veces aún en los propios apóstatas hay un corazón mucho más endurecido que en aquellos que nunca han tenido contacto con la verdad o con una iglesia. Creo que esta advertencia tiene mucho que ver con la situación en la que vivían muchas de las iglesias a las que va dirigida este libro de Apocalipsis. A Pérgamo, que toleraba el pecado en medio de la iglesia, o la iglesia en Tiatira, que desde el liderazgo se enseñaba que la inmoralidad sexual y la idolatría eran compatibles con ser cristiano, ¿no? Así que esta es una advertencia muy seria de parte del Señor. Y termino con esta invitación final que encontramos en este epílogo. Y es una invitación que podemos leer en el versículo 17, donde dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este libro no solamente es para la iglesia del Señor, sino que es que interesante que el libro de Apocalipsis termina con una nota evangelística. Hay una invitación también para los creyentes, pero creo que también para los que aún no lo son. Y aquí dice el Espíritu Santo y la esposa. El Espíritu es el Espíritu Santo y la esposa, ¿quién es? La iglesia de Cristo, aquella a la que ha sido encomendada la tarea de llevar las buenas noticias del Evangelio a un mundo perdido. Aquella que por medio del poder del Espíritu Santo somos llamados ahora a predicar el Evangelio a este mundo. Y aquí encontramos esta invitación. Habiendo sido revelado el final de estos últimos tiempos y las promesas de bendición y las advertencias de maldición y de ese juicio venidero, ahora somos llamados a invitar a todo aquel que quiera acercarse a que venga a Cristo. El Señor quiere terminar su libro con una nota evangelística. El Espíritu y la Iglesia te invitan a venir a Él. Todo el que ha escuchado el mensaje de este libro también es llamado a invitar a otros a venir a Él. Si tú has estado escuchando los mensajes de Apocalipsis, tú también eres llamado a que puedas invitar a otros a venir a Cristo, a compartir este mensaje, estas advertencias, estas promesas de parte del Señor de que hay vida eterna para todos aquellos que se arrepienten y vienen al Señor. Así que eres llamado a invitar a otros a que vengan a Cristo. Es Navidad, es tiempo de compartir buenas noticias. Todo aquel que tenga sed, nos termina diciendo Apocalipsis, es invitado a venir a los pies de Cristo. Cristo el vencedor, el Cordero de Dios, el único que puede satisfacer la sed de nuestra alma. Él es el único que puede hacerlo. Y fijaos, aquí Él te ofrece, al igual que ofreció a la mujer samaritana, esa agua de vida para que nunca más tengamos sed. Él nos ofrece a nosotros y nos pide que ofrezcamos también a todo aquel que tenga sed que vengan a Él. Y además, hermanos, es una invitación gratuita. No hay que pagar nada, no hay costes ocultos, no hay letra pequeña, no hay una hipoteca que después te van a ir cobrando. Es gratis, de verdad.
todas las promesas, toda la bendición, el regalo inmenso que el Señor nos está ofreciendo y del cual nos ha dado testimonio en este libro, es un regalo gratis para todo aquel que tenga sed. ¿Hay mejor regalo que este para estas Navidades? Yo creo que no. Amén.